Hoy celebramos la memoria de San José Obrero. Y en el Evangelio el Señor nos decía que San José era carpintero, ¿no? Cuando hablan de Jesús, este no es el hijo del carpintero, pues que San José era carpintero. Y que Jesús durante sus años de vida privada estuvo sujeto a él y a la Virgen María, ¿no? Entonces también el Señor trabajó en ese oficio, colaborando a su Padre y obedeciéndole a Él. Entonces hoy le pedimos al Señor por todos los trabajadores, por todos aquellos que en este tiempo han perdido el trabajo, para que Dios les conceda uno y a la vez no deje de sostenerlos. Y también dándole gracias al Señor por todos aquellos que tienen el trabajo. Y pedimos también por aquellos, y su conversión, que fomentan trabajos que van contra la dignidad del hombre. Entonces, viendo lo que el Señor nos presenta, la celebración que hoy nos presenta, vemos que el trabajo es una obra de santificación de Dios que quiso para nosotros y que nuestro Señor Jesucristo realizó también. Por tanto, el trabajo es bueno. El trabajo no es un castigo que nos viene a nosotros por la desobediencia de nuestros primeros padres, como una consecuencia del pecado original, sino que Dios le mandó al hombre, a Adán y a Eva, servir la tierra, guardarla, y esto fue antes de que ellos desobedecieran. Ya después, por el pecado original, viene el sufrimiento y el hombre tendrá que realizar mucho esfuerzo para poder terminar el trabajo, para ver el trabajo ya terminado. A la vez, nuestro Señor nos dice, mi Padre trabaja hasta ahora y yo también trabajo. Entonces Dios trabaja. De hecho dice el libro de Génesis que al séptimo día descansó. Por tanto, trabajó el Señor del primer día al sexto día. Pero sin embargo Jesucristo ya nos viene a decir que Dios trabaja y Él también. O sea, el Padre sigue trabajando. Por tanto, el trabajo que el hombre realiza es una participación, participa de ese trabajo de Dios. El hombre también puede trabajar, pero sin participar de ese trabajo de Dios. Sería como un trabajo, como nos dice el Señor en el Evangelio, trabajar cuando trabajamos por el alimento perecedero. Trabajamos solamente por el alimento perecedero. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo nos invita a trabajar por el alimento que no perece, aquel que permanece para la vida eterna. ¿Y cuál es ese trabajo de Dios al que nosotros estamos llamados, los hombres estamos llamados a eso? Es el de realizar su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que todos los hombres lleguen al conocimiento de la verdad y se salven. Entonces nosotros podemos participar de esa obra de Dios, de realizar la voluntad de Dios. Dios obra constantemente en nosotros y hace por nosotros ese misterio de salvación. Quiere que los hombres se salven y realiza esa obra. Y nosotros estamos llamados a participar de esa obra de salvación. San Pablo nos dirá en una de sus cartas, trabajad por vuestra perfección. Trabajad por vuestra perfección. Y el Señor, que constantemente está obrando en nuestra vida y no cesa de trabajar, lo hace a través de nuestro trabajo diario, de nuestra actividad, ¿sí? En el trabajo que hacemos en el día a día, incluso en nuestra casa, aunque por eso no recibamos una remuneración, pero en el trabajo, en la actividad, el Señor sigue obrando en nuestra vida. ¿Y cómo puede Dios obrar en nosotros? ¿O cómo puede obrar esa obra de salvación, santificarnos en el trabajo? Pues cuando nosotros lo hacemos conforme le agrada a Dios. Cuando yo realizo el trabajo, cuando yo realizo la actividad que me fue destinada, según el agrado de Dios. Para eso es necesario y sirve estar en oración. Cuando yo estoy rezando, estoy escuchando lo que a Dios le agrada y Él es el que me va moviendo a realizar
en un trabajo las cosas que a Él le agradan. Pero también cuando yo ejercito el trabajo y en ese trabajo ejercito las virtudes. Cuando yo vivo ese trabajo, realizo ese trabajo con paciencia, pero también paciencia con el compañero de trabajo, con el hermano, la hermana, la persona que el Señor me pone allí al lado. Cuando hago ese trabajo con amabilidad, ¿no? Cuando es atender a una persona en un mostrador, cuando lo realizo con amabilidad, con humildad. También cuando realizo esa virtud de la modestia en el vestir, cuando voy al trabajo vestido con esa virtud de la modestia, ¿no? O también cuando soy virtuoso en el hablar, ¿no? Que cuando en los temas que hablamos, o también las bromas que realizamos, ¿no? Los chistes a veces que realizamos en el trabajo, en ese tiempo que estamos trabajando. O cuando yo realizo el trabajo con prontitud y con celeridad para poder tener el trabajo terminado a la hora que le corresponde, ¿no? A la hora que corresponde tenerlo terminado, ¿no? Eso muestra también de la responsabilidad que yo puedo ejercer en mi trabajo. Todo esto implica en nosotros un sacrificio, pero ese sacrificio que le agrada a Dios. Entonces nosotros podemos realizar el trabajo que Dios nos da según su agrado. Así también, así nosotros somos santificados por Dios en el trabajo. Es decir, ese trabajo va siendo realizado a igual que nuestro Señor Jesucristo trabajaba cuando estaba con San José. Vemos que las virtudes nos llevan a vivir ese trabajo y realizar ese trabajo como el Señor lo realizaba. Por eso yo puedo ser transformado en Él, en nuestro Señor Jesucristo, cuando quiero vivir esas virtudes, ¿no? A la vez, esto es de una manera mucho más excelso en una persona que está en gracia de Dios, ¿no? Porque, como dice el Señor San Pablo, ¿no? Yo vivo en Él, yo vivo en Cristo y Cristo vive en mí, ¿no? Entonces, el que está en gracia de Dios, Él está realizando el trabajo porque lo quiere realizar, pero a la vez es Cristo también que realiza ese trabajo. Y a la vez, ese trabajo no solamente nos santifica a nosotros, nos salva a nosotros, ¿sí? Porque nos va conformando a la voluntad de Dios, nos va conformando a la vida de nuestro Señor Jesucristo, sino que a la vez ese trabajo santifica a los demás, puede salvar a las demás personas, ¿no? Nosotros cuando realizamos un trabajo dejamos o podemos dejar una huella, ¿no? Cuando es hecha con amor, dejo una huella. Le pongo un valor a ese trabajo, un valor que no va a ser pagado aquí en la tierra, no puede ser remunerado, porque el amor no lo puede comprar nadie, pero le estoy poniendo un valor, un tesoro a ese trabajo que estoy realizando. Y allí toda persona que reciba ese trabajo, ya sea porque es una obra material que estoy haciendo o porque se le estoy haciendo el favor a otra persona, se ve enriquecida. Se ve enriquecida ese amor que he puesto allí, ¿no? En ese sacrificio de mi propia persona que se ha entregado allí, pues estoy enriqueciendo a la otra persona, ¿no? Por eso, una madre que cocina con amor la comida para sus hijos, pues no solamente le alimenta de esa comida, sino que les alimenta del amor que le está dando, ¿sí? Del amor que le está dando. O también, llevémoslo al terreno del trabajo, ¿no? Una persona que está cortando la carne, unas presas de un pedazo de carne, ya sea un pollo, lo que sea, cuando está cortando, y si lo hace con amor, aquella persona que va al supermercado a comprarlo, se enriquece de ese amor que le ha dado. Aunque por ese pollo le paguen poco dinero, 2 euros, lo que sea, pero se enriquece de ese amor. Y esa persona le ha puesto un valor a esa obra material que le está dando, pero que hace que otras personas se puedan salvar. Decimos que ese valor, ese tesoro, no es remunerado aquí en la tierra. Solamente Dios lo ve. Y por eso es un tesoro escondido que está en ese trabajo, pero que a la vez todo aquel que lo recibe lo material o el trabajo realizado, recibe ese valor, ¿no? Ese tesoro. Entonces, el trabajo no solamente nos santifica a nosotros, sino que también nosotros podemos enriquecer a las demás personas, podemos santificar, podemos participar y colaborar en esa obra de salvación
que nuestro Señor Jesucristo y Dios Padre también están realizando, ¿no? El trabajo de salvar al hombre, el trabajo de realizar su voluntad. Allí por eso nosotros estamos invitados a constantemente estar en ese sacrificio de nosotros mismos, de la entrega, por muy pequeña que sea esa obra, estar entregándonos allí. Me parecía como muy diciente, o mejor, que Dios nos hablaba también en la primera lectura, porque está presentando a San Pablo, la conversión de San Pablo, ¿no? San Pablo que estaba realizando un trabajo, perseguir a los cristianos, y pues para él era correcto porque había que vivir la ley, ¿no? Y todos los cristianos iban contra la ley, entonces era correcto pues perseguir a los cristianos. Y el Señor le sale al encuentro y le va a decir: Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Él que estaba haciendo una obra que consideraba buena, el Señor le llama Saúl. ¿Y quién era Saúl? Pues precisamente aquel rey que en lugar de obedecer a Dios había sacrificado y había ofrecido todo lo que Dios le había pedido en sacrificio, se lo había guardado y entonces no había obedecido a Dios. Pero entonces él le va a decir a Dios en respuesta, ¿no? Como justificándose: mire, es que te he ofrecido todos estos sacrificios. Y el Señor le dirá a través de Samuel: más vale obedecer que sacrificar. Más vale obedecer que sacrificar. Y así le llama el Señor a San Pablo, ¿no? Él que estaba obedeciendo a la ley, que estaba ofreciendo un sacrificio, toda su vida entregada para perseguir cristianos, para hacer que las Escrituras, la ley se viva, al fin y al cabo está desobedeciendo a Dios, está yendo contra el mismo Dios. Y todo su esfuerzo por sacrificar estaba cayendo en vano. Estaba cayendo en vano. Y entonces el Señor le sale al paso con esas palabras, ¿no? Y se le da la conversión. De allí en adelante va a evangelizar, a anunciar a Cristo. ¿Y por qué digo que Dios nos habla a nosotros? Porque mucho del trabajo que nosotros realizamos, es verdad, puede ser que nosotros no querramos hacer las cosas contra Dios, o no querramos hacer las cosas mal en el trabajo que tenemos o las actividades que nos da. Pero puede ser que nosotros vayamos a hacer el trabajo porque me toca hacerlo. Basta con que hacer lo que me digan, que eso ya es suficiente. Yo recibo mi salario, yo recibo mi remuneración, o yo cumplo el tiempo en el que tengo que estar aquí y eso basta. Yo necesito ese dinero, yo necesito lo que estoy buscando para mi familia. Pues nos muestra el Señor que aún con esa actitud estamos persiguiéndole a Él. Es decir, que no colaboramos en la obra de salvación de Dios, sino que vamos contra su obra. Contra su obra. Vamos a destruir la obra de Dios. Y como podemos ver, no es que tengamos malas intenciones, pero nos dice el Señor: el que no está conmigo está contra mí. Entonces, o nosotros nos recibimos la gracia de la conversión y nos disponemos a obedecer los mandatos de Dios, a realizar esta obra de Dios, es decir, ese designio de que Dios tenía desde el principio cuando creó al hombre, cuando le dijo: servid la tierra, trabajad, o lo realizamos según la voluntad de Dios para salvar las almas, o vamos a ir contra su obra de salvación, considerando, como lo decía San Pablo, que vamos por el buen camino, que estamos haciendo lo que nos corresponde, o al menos lo mínimo indispensable. Pues nos muestra el Señor que con lo mínimo indispensable vamos pues para nuestra perdición. En cambio, porque estamos perdiendo de vista y estamos devalorando o rechazando todo el tesoro que tiene en sí lo que es el trabajo, el poder trabajar para el Señor. Una obra de salvación para nosotros mismos y para los demás. Pues démosle gracias al Señor porque nos ha llamado para orar, pero orar conforme a su voluntad. Nos ha llamado a participar de su trabajo. Y ahora que celebramos la Eucaristía, es el misterio en el que el hombre es salvado, pues nosotros estamos llamados a participar de este banquete. Y aquí cuando le recibimos, cuando le comulgamos, participamos de esa obra de salvación, no solamente para nosotros, sino para que seamos alimento para los demás. Así cada cosa que vamos realizando en el día a día será un alimento que dará amor y aquello que la persona necesite a través de nosotros como instrumentos para su propia salvación. Pues Madre Santa, te damos gracias, te pedimos también por intercesión de San José que nos conceda la gracia de ser fieles en la oración, en el servicio a Dios y también ser generosos y entregados
en el trabajo y en la obra de servirle a los hombres. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en